La historia de la humanidad comienza, oficialmente, en un jardín. Pero los textos antiguos cuentan algo muy distinto. Hoy no hablaremos solo de la Biblia que conoces. Hablaremos de los libros que fueron eliminados, de manuscritos enterrados en cuevas durante siglos, de evangelios que describen ángeles que descendieron a la tierra, de textos que hablan de gigantes, civilizaciones anteriores al diluvio y un conocimiento que, según algunos historiadores, fue considerado demasiado peligroso para la humanidad. En este documental exploraremos el libro de Enoc y los vigilantes que enseñaron secretos prohibidos a los humanos, los manuscritos del Mar Muerto y la biblioteca más antigua del judaísmo y el cristianismo, los evangelios perdidos que muestran a un Jesús muy diferente al que conoces, y el papel del Vaticano en preservar, restringir y decidir qué textos podían cambiar el destino espiritual del mundo. Esto no es una teoría, son documentos reales, conservados en museos, bibliotecas religiosas y archivos históricos. Y una pregunta que aún nadie ha respondido completamente: ¿quién decidió qué parte del origen humano debía ser recordada y cuál debía ser olvidada? Caso 1. El libro de Enoc, los ángeles que cambiaron a la humanidad. El libro de Enoc no es una leyenda inventada en la oscuridad de los tiempos modernos. No es un cuento esotérico ni una fabricación reciente. Durante siglos fue citado directamente en textos bíblicos sagrados, incluyendo la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Escucha esto. En Judas 1:14-15 se lee textualmente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa profecía es casi palabra por palabra del libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Un texto apócrifo, pero citado como autoridad en la Biblia misma. Sin embargo, hoy este libro no forma parte de la Biblia oficial para la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. ¿Por qué? ¿Qué contenía de tan perturbador que fue marginado, excluido del canon hebreo en el siglo II después de Cristo y del canon cristiano occidental en los concilios del siglo IV y V? Enoc, según la tradición hebrea del Génesis, fue el bisabuelo de Noé. Génesis 5:24 dice: Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió como los demás, fue trasladado al cielo en vida. Un hombre tan justo que Dios lo tomó directamente. Y en su libro, atribuido a él, aunque compuesto por varios autores entre los siglos III y I a.C., describe algo que ninguna otra escritura canónica se atreve a detallar con tanta crudeza: la llegada de los vigilantes. Estos seres celestiales, ángeles de alto rango, enviados para observar y guiar a la humanidad primitiva, descendieron del cielo, no como mensajeros divinos, sino como rebeldes. Liderados por figuras como Semijasa y Azazel, 200 de ellos juraron en el monte Hermón romper sus votos celestiales, bajaron a la tierra y enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos: astronomía y el movimiento de las estrellas, metalurgia para forjar armas y joyas, medicina y el uso de hierbas, escritura y cosméticos, y lo más destructivo, el arte de la guerra, encantamientos y la fabricación de espadas, escudos y dagas.
Pero también hicieron algo más inquietante, algo que cambió el curso de la historia humana para siempre. Tomaron mujeres humanas como esposas, se unieron a ellas, y de esa unión prohibida nació una nueva raza, los Nefilim, gigantes devoradores, híbridos de ángel y humano. El texto dice que estos gigantes alcanzaban alturas monstruosas. Algunos manuscritos hablan de 300 codos, aunque probablemente sea exageración simbólica, y que consumían todo: cosechas, animales y finalmente a los propios humanos. La tierra se llenó de violencia por su causa. Los vigilantes y sus hijos corrompieron la creación entera. Este relato expande el breve y enigmático pasaje de Génesis 6, 1 a 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. El libro de Enoc da nombres, detalles, consecuencias. Explica por qué el diluvio no fue solo castigo por la maldad humana, sino por limpiar una corrupción híbrida, sobrenatural. Este libro fue preservado por la Iglesia Ortodoxa Etíope durante más de 1000 años, mientras desaparecía casi por completo de Europa y del judaísmo rabínico occidental. En etíope se tradujo a ge'ez, la lengua litúrgica, probablemente en el siglo VI, y se integró como parte del canon bíblico. Allí se mantuvo vivo, copiado en monasterios remotos, mientras en Occidente se perdía la versión griega completa y solo quedaban fragmentos citados por padres de la Iglesia como Irineo, Tertuliano o Clemente de Alejandría. Solo en el siglo XVIII, el explorador escocés James Bruce, durante su expedición a Etíope para encontrar las fuentes del Nilo, trajo 3 manuscritos completos del libro de Enoc a Europa. Los tradujo Richard Lawrence en 1821, y de repente, un texto perdido resurgió. Los eruditos se asombraron. ¿Cómo un libro tan influyente en el judaísmo del Segundo Templo había sido olvidado? Y en 1947, algo cambió para siempre. En las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, un pastor beduino descubrió los rollos del Mar Muerto. Entre casi 1000 manuscritos antiguos, datados entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo, aparecieron múltiples fragmentos en arameo del libro de Enoc. No la versión completa, pero sí secciones claves: el libro de los vigilantes, el astronómico, la epístola, e incluso partes del libro de los gigantes, un texto relacionado que detalla la corrupción de los Nefilim. Estos rollos confirmaron que el libro de Enoc no era una invención medieval, era un texto real, leído y copiado por comunidades judías como los esenios de Qumrán, contemporáneos a Jesús. ¿Qué significa esto? Que en el tiempo de Jesús y los apóstoles, ideas sobre ángeles caídos, gigantes híbridos y juicios divinos circulaban ampliamente en el judaísmo. Judas cita a Enoc no como curiosidad, sino como profecía válida. Y aunque el libro fue excluido del canon, quizá por su contenido demasiado detallado sobre lo sobrenatural, o por no encajar en el judaísmo rabínico post-templo, su influencia perdura en demonología, en mitos de gigantes, en visiones apocalípticas. El libro de Enoc no solo cuenta una historia antigua, y si los orígenes del mal en la tierra no fueron solo humanos, sino algo más antiguo, más celestial, y si los vigilantes realmente bajaron y cambiaron a la humanidad para siempre. Este es el caso 1, el libro que la Biblia cita, pero decidió no incluir, porque algunas verdades son demasiado peligrosas para ser canonizadas.
Caso 2. Los manuscritos del Mar Muerto. La biblioteca oculta. En las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, un pastor beduino lanzó una piedra en busca de una cabra perdida. Era 1947. Ese sonido simple, una piedra rebotando en la oscuridad, rompió uno de los silencios más largos de la historia humana. Rompió 2000 años de olvido. Dentro de esas 11 cuevas se encontraron más de 900 manuscritos antiguos, fragmentados en decenas de miles de pedazos. Pergaminos y papiros datados entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo, algunos con más de 2000 años de antigüedad. La mayor biblioteca antigua jamás descubierta en el mundo judío. ¿Qué contenían? Textos bíblicos casi completos, todos los libros del Antiguo Testamento hebreo excepto Esther, versiones del Pentateuco, Profetas e Isaías, que en muchos casos coinciden con el texto masorético actual, pero en otros difieren. Hay pasajes más largos, frases ausentes o añadidas, ortografías distintas. Universidades como la Hebrea de Jerusalén, Oxford y la École Biblique de Jerusalén confirmaron que estos documentos demostraban algo clave. La Biblia no fue transmitida de forma inmutable. Fue editada, reorganizada y adaptada a lo largo de los siglos. Había múltiples versiones circulando en el judaísmo del Segundo Templo. Pero no todo era bíblico. Había textos sectarios, reglas de comunidades religiosas, himnos y escritos apocalípticos que nunca entraron en el canon oficial. La regla de la comunidad, o manual de disciplina, describe una secta ascética, con rituales de iniciación, jerarquías estrictas, pureza ritual y una visión dualista del mundo. El rollo de la guerra, o guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, un texto apocalíptico que detalla una batalla final cósmica entre fuerzas del bien y del mal, con ángeles luchando junto a humanos, trompetas, formaciones militares, profecías de victoria divina. Otros textos hablan de líderes espirituales o maestros de justicia que interpretan la ley de formas radicales, figuras que nunca aparecen en las Biblias modernas, pero que parecen ecos de profetas o mesías esperados. La mayoría de los expertos asocian estos manuscritos con los esenios, una secta judía ascética mencionada por Flavio Josefo y Plinio el Viejo. Vivían en comunidad, practicaban celibato, algunos grupos, rechazaban el templo de Jerusalén corrompido y esperaban un fin de los tiempos inminente. Qumrán parece haber sido su centro, baños rituales, scriptorium, ruinas de viviendas. Durante décadas, desde 1947 hasta principios de los 90, el acceso a estos manuscritos estuvo estrictamente restringido. Un pequeño grupo de académicos, conocido como el Equipo Internacional, controlaba la edición y publicación, liderado por el padre dominico Roland de Vaux y compuesto mayoritariamente por eruditos católicos como Joseph Milik, Maurice Baillet y Jean Starkey. Trabajaban bajo la autoridad de la École Biblique y Arqueológica Francesa de Jerusalén. ¿Por qué tanto secreto? Oficialmente, para estudiarlos con cuidado, evitar daños, publicar ediciones fiables, pero los retrasos fueron legendarios. De 1947 a 1991, solo se publicaron unos pocos textos. El resto permaneció en manos privadas, fotografiado, pero no accesible al público ni a otros investigadores. Esto generó teorías explosivas. ¿Qué decían esos fragmentos que amenazaban doctrinas establecidas? ¿Referencias a Jesús? ¿Al cristianismo primitivo? ¿A un maestro de justicia crucificado? Algunos autores populares, como en The Dead Sea Scrolls Deception de Vigent y Lee, acusaron directamente al Vaticano de suprimirlos para proteger la ortodoxia cristiana. Aunque no hay evidencia directa de que el Vaticano ordenara la supresión, el Vaticano nunca controló los rollos físicamente,
La conexión es innegable. Muchos editores eran católicos, la École Biblique dependía de fondos eclesiásticos y el retraso alimentó conspiraciones. En 1991, bajo presión, incluyendo la publicación no autorizada de facsímiles por la Huntington Library, todo se liberó. Hoy, casi todos los fragmentos están digitalizados en el sitio oficial del Museo de Israel. Y aquí aparece una institución clave en esta historia: el Vaticano. No porque tuviera los rollos en sus archivos, aunque posee algunos fragmentos menores donados en los 90, sino porque su influencia indirecta, a través de eruditos católicos y la Iglesia, contribuyó al control prolongado. Algunos ven en esto un patrón, como con el libro de Enoch del caso 1, textos que expanden o cuestionan narrativas oficiales, fueron marginados o retrasados. Los rollos del Mar Muerto no contradicen la Biblia, pero muestran que había diversidad, sectas rivales, ideas apocalípticas y versiones alternativas que el judaísmo rabínico y el cristianismo posterior excluyeron. Estos manuscritos no solo son reliquias, son una biblioteca oculta que revela el judaísmo en ebullición justo antes del nacimiento del cristianismo. Una ventana a un mundo donde ángeles, guerras cósmicas y mesías múltiples eran temas cotidianos. Este es el caso 2, los manuscritos del Mar Muerto, la biblioteca que estuvo oculta durante décadas, porque algunas verdades antiguas tardan siglos en salir a la luz. Caso 3. El Vaticano y los archivos que no pueden ser fotografiados. La Biblioteca Apostólica Vaticana es real, no un mito ni una construcción de novelas. Fundada formalmente en 1475 por el Papa Sixto IV, pero con raíces que se remontan al siglo IV, alberga más de 180.000 manuscritos antiguos, 1.6 millones de libros impresos, 75.000 códices, incunables, monedas, grabados y fotografías históricas. Es una de las colecciones más valiosas del mundo, con documentos que abarcan desde el siglo II hasta el presente. Investigadores de universidades europeas, desde Oxford hasta la Sapienza de Roma, han confirmado repetidamente que solo una pequeña fracción está disponible al público de forma digital. Hasta 2025-2026, proyectos como DigiVat.lib han digitalizado alrededor de 30.000 manuscritos de los 82.000 principales, lo que representa menos del 20% del total de códices. El resto permanece en estanterías climatizadas, accesibles solo bajo condiciones estrictas. El acceso físico requiere permisos especiales, credenciales académicas verificadas, una carta de recomendación de una institución reconocida, descripción detallada del proyecto de investigación y renovación cada 6 meses. Solo eruditos calificados, profesores universitarios, investigadores doctorales entran. No turistas, no estudiantes de pregrado sin respaldo, no curiosos. Máximo 60 académicos por día en algunas secciones. Y una vez dentro, supervisión constante. Los lectores deben usar guantes de algodón, no pueden llevar bolígrafos, solo lápiz y papel o laptop sin cámara, y todo material se entrega y recupera por el personal. Lo más restrictivo, no todo puede ser fotografiado, no todo puede ser reproducido libremente. Las reglas oficiales de la biblioteca, Reglamento per gli Studiosi, prohíben explícitamente fotografías personales, escáneres digitales, grabaciones o cualquier dispositivo de captura sin autorización previa. Cámaras, celulares con cámara, trípodes, prohibidos en salas de lectura. Las reproducciones solo se solicitan al Laboratorio Fotográfico del Vaticano, pagan por ellas y se otorgan derechos limitados, para estudio privado o publicación académica, nunca comercial sin permiso. El Archivo Apostólico Vaticano, separado pero adyacente,
es aún más estricto. Ni siquiera se permiten fotos de índices o herramientas bibliográficas. ¿Por qué tanto control? Oficialmente, preservación. Estos pergaminos, papiros y códices tienen siglos. La luz, el flash o el manejo inadecuado los destruyen. Pero también hay un control sobre la circulación. El Vaticano no niega la existencia de estos textos, los cataloga, los restaura, los digitaliza progresivamente. Lo que regula es quién los ve, cómo y cuándo. Entre estos archivos existen copias antiguas de evangelios apócrifos, textos judíos precristianos y traducciones tempranas de escrituras que fueron excluidas en los concilios que definieron la Biblia oficial entre los siglos IV y V, como el Concilio de Nicea, Hipona y Cartago, en 325, 393 y 397. Ejemplos reales: fragmentos o copias de evangelios gnósticos, como de Tomás, María o Felipe. Textos que presentan a Jesús con enseñanzas esotéricas, cuestionan la resurrección física o enfatizan conocimiento interior sobre fe institucional. Versiones ampliadas del libro de Enoc, del caso 1, con detalles sobre vigilantes y Nefelim que influyeron en el judaísmo del Segundo Templo, pero fueron marginados en el canon hebreo y cristiano. Traducciones tempranas de textos del Mar Muerto o similares. El Vaticano posee fragmentos menores de Qumrán, donados en los 90, y copias de textos sectarios que muestran diversidad en el judaísmo primitivo. Variantes de Isaías, Salmos o Deuteronomio que difieren del texto masorético o de la Septuaginta. Manuscritos como el Codex Vaticanus, siglo IV, uno de los más antiguos de la Biblia griega, que incluye deuterocanónicos y variantes textuales que no coinciden exactamente con Biblias modernas. Estos no son secretos ocultos en un sentido conspirativo. Muchos están catalogados, citados por eruditos católicos y protestantes, pero su reproducción masiva o interpretación libre podría desafiar narrativas establecidas sobre la formación del canon, la autoridad apostólica o el origen divino de la escritura. Porque estos libros no solo hablan de fe, hablan de poder, de autoridad espiritual, de quién tiene derecho a definir el origen del ser humano. ¿Fue una creación directa o hay ecos de intervenciones celestiales como en Enoc? ¿Quién decide qué es inspirado y qué es herético? Los concilios del siglo IV no solo seleccionaron textos, excluyeron otros para unificar la doctrina frente a herejías gnósticas, arrianas o judaizantes. El Vaticano, como guardián histórico de esos debates, controla el flujo de información para preservar su rol como intérprete autorizado. Hoy, con digitalizaciones avanzando, proyectos como el de restauración de 80.000 manuscritos con fundaciones externas, más se abre. Pero el acceso sigue selectivo. No es negación total, es control deliberado. Porque en un mundo donde un texto antiguo puede reinterpretar dogmas, la circulación libre podría alterar percepciones de siglos. Este es el caso 3, los archivos del Vaticano que no pueden ser fotografiados. No porque oculten el fin del mundo, sino porque custodian el poder de definirlo. Caso 4. El Evangelio de Tomás y el Jesús que no hablaba de iglesias. Descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en diciembre de 1945, no fue un hallazgo académico planeado. Fue un campesino árabe, Muhammad Ali al-Samán, y sus hermanos, cavando para fertilizante en un acantilado cerca del Nilo. Golpearon una jarra de arcilla roja de casi 1 metro de alto. Al romperla, temerosos de un espíritu o atraídos por oro posible, encontraron 13 códices de cuero con papiros, la biblioteca de Nag Hammadi. Entre ellos, en el Códex II, el Evangelio de Tomás,
completo en copto, datado alrededor del siglo IV, pero con raíces en versiones griegas del siglo II o antes. Este evangelio no cuenta milagros, no describe la crucifixión, no habla de templos, ni de resurrección corporal, ni de iglesias nacientes. No hay narrativa, solo 114 dichos, o logia, atribuidos a Jesús. Comienza con: estas son las palabras secretas que el Jesús vivo habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y promete: quien encuentre el significado de estas palabras no gustará la muerte. Jesús, en este texto, no dice que el reino está en el cielo lejano, ni que vendrá con signos visibles en el futuro. Dice que está dentro del ser humano, y fuera, pero accesible solo a través del conocimiento interior. Escucha el Logion 3. Jesús dijo: si aquellos que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre vivo. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, habitáis en la pobreza y sois esa pobreza. Y en el Logion 113, los discípulos preguntan: ¿cuándo vendrá el reino? Jesús responde: no vendrá por esperarlo. No se dirá aquí está o allí está. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Este mensaje era considerado peligroso por la iglesia primitiva, porque no necesitabas sacerdotes para mediar, no necesitabas templos para sacrificar, no necesitabas jerarquías para interpretar, solo comprensión, solo gnosis, conocimiento directo, interior, de la divinidad que ya reside en ti. El reino no es un lugar futuro o una recompensa por obediencia externa, es un estado de ser, una realización aquí y ahora. Muchos dichos paralelan los evangelios canónicos, como parábolas del sembrador, la mostaza o el tesoro escondido, pero sin contexto narrativo. Otros son únicos, enigmáticos. Quien beba de mi boca se hará como yo también me haré él, y lo oculto se le revelará. Logion 108. O advertencias contra los fariseos y escribas que han tomado las llaves del conocimiento y las han escondido. Logion 39. El texto refleja influencias gnósticas o protognósticas, salvación por insight místico, no por fe en la cruz, dualismo sutil entre lo material y lo espiritual, énfasis en autoconocimiento como camino a la divinidad. ¿Por qué fue excluido del canon? Los padres de la Iglesia lo condenaron explícitamente. Ireneo, siglo II, lo asoció con herejías gnósticas. Hipólito, Orígenes y Eusebio lo rechazaron como ficción impía o absurda. Cirilo de Jerusalén, siglo IV, advirtió que nadie lea el Evangelio según Tomás. El decreto gelasiano, siglo V, lo incluyó en listas de libros heréticos, especialmente por su uso en comunidades maniqueas. No cumplía criterios canónicos, falta de autoría apostólica clara, atribuido a Tomás, pero dudoso, teología divergente, sin énfasis en encarnación, muerte y resurrección como salvación, uso limitado en iglesias protoortodoxas y asociación con grupos considerados heréticos que priorizaban conocimiento secreto sobre tradición apostólica. En un mundo donde la iglesia primitiva buscaba unificar doctrina frente a diversidad, gnósticos, marcionitas, montanitas, textos como este amenazaban la estructura emergente, una iglesia con obispos, sacramentos, credo común. Si el reino está dentro, ¿para qué una institución mediadora?
Si la salvación es por comprensión personal, ¿qué rol tienen los apóstoles sucesores? El Evangelio de Tomás no niega a Jesús, lo presenta de forma radicalmente interior, sin necesidad de intermediarios. Hoy, gracias a Nag Hammadi, lo leemos, no como el Evangelio perdido que la Iglesia ocultó, sino como una voz alternativa del cristianismo primitivo, una que recuerda, quizás, el mensaje más profundo de Jesús no era sobre edificios o rituales externos, sino sobre despertar a lo divino ya presente en cada uno. Este es el caso 4, el Evangelio de Tomás, y el Jesús que no hablaba de iglesias, porque algunas verdades no necesitan muros, solo ojos abiertos. Hoy solo vimos una parte del archivo perdido de la humanidad, pero existen textos que van aún más lejos. Libros que describen cómo el ser humano no fue creado, sino modificado. En la parte 2, exploraremos manuscritos que hablan de dioses que caminaban entre hombres, experimentos genéticos antiguos y una civilización anterior al diluvio que desapareció del registro histórico. Porque si estos textos dicen la verdad, la historia de la humanidad no empezó en el Edén, empezó mucho antes.